Saludos, estimados estudiantes, siendo la hora las 7:15 de la noche. Hoy teníamos reunión sincrónica en Google Meet. No ha llegado nadie a la sala, por lo que daré inicio a la clase de la unidad 4. Bien, el tema de hoy para la unidad 4 es cortante y tensión diagonal. Como una introducción, podemos decir de que ya hemos mencionado antes que el objetivo de la persona que trabaja las estructuras de concreto reforzado o del diseñador de este tipo de estructuras, hoy en día el objetivo es producir miembros dúctiles que den aviso de fallas incipientes. Para lograr esta meta, el código del ACI provee valores del cortante de diseño que tienen factores de seguridad mayores contra fallas por cortante que los previstos para fallas por flexión. Las fallas por cortante de las vigas de concreto reforzado son muy diferentes de las fallas por flexión. Las fallas por cortante ocurren repentinamente, sin previo aviso. Por tanto, las vigas se diseñan para fallar por flexión bajo cargas que son considerablemente menores a aquellas que causarían las fallas por cortante. Como consecuencia de esto, estos miembros fallan dúctilmente. Se pueden agrietar y sufrir grandes deflexiones si se sobrecargan, pero no se desploman como lo harían si la falla por cortante fuera posible. Aunque nadie ha podido determinar exactamente la resistencia del concreto a esfuerzo de cortante puro, el asunto no tiene mucha importancia porque el estado de esfuerzo de cortante puro nunca se da en las estructuras de concreto. Además, de acuerdo con la mecánica de materiales, si se produce cortante puro en un plano de un miembro, se producirá en otro plano un esfuerzo principal de tensión de igual magnitud. Como la resistencia a tensión del concreto es menor que su resistencia al corte, el concreto va a fallar por tensión antes de que alcance su resistencia al cortante. Como habrán aprendido, las vigas elásticamente homogéneas, donde los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones unitarias, ocurren dos clases de esfuerzos, el esfuerzo por flexión y el esfuerzo por cortante, y pueden calcularse con las siguientes expresiones. Tenemos F minúscula, que es el esfuerzo por flexión, donde tenemos el par de momento por el centroide de nuestro elemento entre su momento de inercia. Y la fórmula de la derecha, que dice V, esta es el esfuerzo por cortante, que va a ser igual a la fuerza cortante por una variable Q por el momento de inercia por el ancho de nuestra viga. Ahora bien, un elemento de una viga no localizado en una fibra extrema o en un eje neutro está sujeto a ambos tipos de esfuerzos de flexión y de cortante. Esos esfuerzos se combinan para producir esfuerzos inclinados de compresión y tensión llamados esfuerzos principales que se pueden calcular con la siguiente expresión. ¿Ok? F sub P vendría siendo esfuerzo principal. Tendríamos el esfuerzo por flexión entre 2 más o menos la raíz cuadrada de ese mismo esfuerzo de flexión entre 2, esto al cuadrado más el esfuerzo cortante, el valor que calculemos al cuadrado. Ahora, la dirección de los esfuerzos principales se puede determinar con la siguiente fórmula, en la que alfa es la inclinación del esfuerzo respecto al eje de la viga. Así que tendremos tangente de 2 veces el valor de alfa, la inclinación de esfuerzo, va a ser igual a 2 veces el esfuerzo por cortante entre el esfuerzo por flexión. Ahora, en posiciones diferentes a lo largo de la viga, las magnitudes relativas de V y de F van a cambiar, así como las direcciones de los esfuerzos principales. Puede verse de la ecuación anterior que en el eje neutro los esfuerzos principales se encuentran a un ángulo de 45 grados respecto con la horizontal. A estas alturas, puede que ya estén entendiendo que los esfuerzos de tensión en el concreto son muy importantes. Los esfuerzos diagonales principales de tensión, llamados tensión diagonal, ocurren en lugares y bajo ángulos diferentes en las vigas de concreto y deben ser cuidadosamente considerados. Si estos alcanzan ciertos valores, debe suministrarse refuerzo adicional,
al que vamos a llamar refuerzo de alma. Bien, veamos ahora el concreto de peso ligero. En la sección 318 del Código ACI de 2008, el efecto del concreto con agregado ligero sobre la resistencia al cortante se modificó por la introducción del término lambda. Este término se añadió a la mayoría de las ecuaciones que contienen lambda por raíz cuadrada de f'C. El término combinado resultante aparece a lo largo de todo el código sobre longitud de desarrollo y también se utiliza en torsión. Si se usa concreto de peso normal, entonces este lambda se toma simplemente igual a 1. Este enfoque unificado para los efectos del agregado ligero sobre la resistencia y otras propiedades del concreto es una mejora lógica y simplificadora que podemos encontrar en el código de la ACI. Sobre la resistencia del concreto al cortante, se ha hecho una gran cantidad de trabajo de investigación sobre el tema de cortante y de la tensión diagonal en las vigas no homogéneas de concreto reforzado. Se han desarrollado también muchas teorías. A pesar de todo este trabajo y todas las teorías resultantes, nadie ha podido proporcionar una explicación convincente del mecanismo de falla involucrado. Como consecuencia, los procedimientos de diseño se basan primordialmente en los datos de prueba. Si V sub U se divide entre el área efectiva de la viga, que es B sub W por D, el resultado se denomina esfuerzo cortante medio. Este esfuerzo no es igual al esfuerzo de tensión diagonal, sino que sirve meramente como indicador de su magnitud. Si este indicador excede un cierto valor, se considera necesario emplear un refuerzo por cortante en el alma. En este análisis, V sub n se considera la resistencia nominal o teórica por cortante de un miembro. Esta fuerza es provista por el concreto y el refuerzo del cortante. Entonces lo que tenemos aquí, V sub n es resistencia nominal a cortante. V sub c, resistencia a cortante del concreto, y V sub s es la resistencia al cortante del acero. La resistencia de diseño por cortante de un miembro, que vamos a llamar aquí, lo denominamos con phi V sub n, va a ser igual a phi V sub c y phi V sub s, que debe ser al menos igual a la fuerza cortante factorizada que vamos a usar, la cual es V sub u. Y aquí tenemos la fórmula. La resistencia al cortante suministrada por el concreto se considera igual a una resistencia de esfuerzo cortante medio, multiplicado por el área efectiva de la sección transversal del miembro, en donde B sub W es el ancho de una viga rectangular o del alma de una viga T o una viga I. Así, la ecuación que tenemos es V sub C igual a 2 veces el valor de lambda, nuestro factor, por la raíz cuadrada de la resistencia del concreto a compresión por el ancho de nuestra viga. Y en unidades del sistema internacional, donde F'C está expresado en megapascales, sería V sub C igual lambda por raíz de F'C, todo este término sobre 6, multiplicado por el ancho de nuestra viga por D. Las pruebas en vigas han demostrado algunos hechos interesantes acerca de la ocurrencia de grietas a diferentes valores del esfuerzo cortante medio. Por ejemplo, en donde ocurren momentos grandes, se presentan extensas grietas de flexión, aun cuando se haya proporcionado el acero longitudinal de refuerzo, que sea suficiente. Como consecuencia, el área no agrietada de la sección transversal de la viga se reduce considerablemente y la resistencia nominal, V sub C por cortante, puede ser tan baja como el valor que tenemos aquí, el cual va a ser el equivalente a 1.9 veces nuestro término lambda por la raíz de F'C por B sub W por D. Bien, basándonos en esta información, el código sugiere en forma conservadora que V sub C, que es la fuerza cortante que el concreto puede resistir sin refuerzo en el alma, puede ser tan alta como 2 veces el valor de lambda, lo que tenemos acá, como alternativa. Pero la ecuación que tenemos aquí se puede usar esta fuerza cortante que toma en cuenta tanto los efectos del refuerzo longitudinal como las magnitudes del momento y de la fuerza cortante. Este valor se debe calcular separadamente para cada punto que se considere en la viga. Así tenemos
la siguiente ecuación. Y debajo la ecuación en unidades del sistema internacional. Las grietas inclinadas pueden desarrollarse en las almas de vigas de concreto reforzado, ya sea como extensiones de las grietas de flexión o bien ocasionalmente como grietas independientes. La primera de estas dos clases de grietas es la grieta por flexión cortante, un ejemplo de la cual se muestra aquí en la figura. Estas son las grietas usuales por cortante que se encuentran en las vigas de concreto preesforzado y sin preesforzar. Para que estas ocurran, el momento debe ser mayor que el momento de agrietamiento y el esfuerzo cortante debe ser bastante grande. Las grietas forman ángulos de aproximadamente 45 grados respecto al eje de la viga y probablemente se inician en la parte superior de una grieta de flexión. Las grietas de flexión aproximadamente verticales no son peligrosas, a menos que se tenga una combinación crítica de esfuerzo cortante y esfuerzo de flexión en la parte superior de una de las grietas de flexión. Ocasionalmente, una grieta inclinada se desarrollará independientemente en una viga, aun cuando no se tengan grietas de flexión en esa localidad. Tales grietas, llamadas grietas por cortante en el alma, algunas veces ocurrirán en las almas de secciones preesforzadas, en particular en aquellas con patines grandes y almas delgadas. También ocurren en ocasiones cerca de los puntos de inflexión de vigas continuas o cerca de los apoyos simples. En tales lugares suelen ocurrir momentos pequeños y grandes fuerzas cortantes. Estos tipos de grietas se forman en cerca de la mitad de la altura de las secciones y se prolongan hacia la superficie de tensión a lo largo de una trayectoria diagonal. Entonces, así es como se verían, están en la figura las grietas aquí, como en la figura. Entonces, conforme una grieta avanza hacia el eje neutro, el resultado será una cantidad reducida de concreto disponible para resistir la fuerza cortante, lo que quiere decir que los esfuerzos cortantes van a aumentar su valor en el concreto arriba de la grieta. Recordemos que en el eje neutro los esfuerzos de flexión son nulos y los esfuerzos cortantes alcanzan sus valores máximos. Los esfuerzos cortantes, por consiguiente, determinarán qué ocurre con las grietas en esa zona. Después de que una grieta se ha desarrollado, el miembro va a fallar, a menos que la sección agrietada de concreto pueda resistir las fuerzas aplicadas. Si no existe refuerzo en el alma, los siguientes factores podrán transmitir el esfuerzo cortante. Puede ser la resistencia al cortante de la sección no agrietada arriba de las grietas, perdón, se estima igual a entre un 20 y 40% de la resistencia total. También de que la trabazón del agregado, es decir, la fricción desarrollada debido a la trabazón del agregado sobre las superficies del concreto a los lados opuestos de las grietas, se estima entre 33 y 50% de la resistencia total. Y la resistencia del refuerzo longitudinal a una fuerza de fricción llamada acción de espiga se estima entre 15 y 25% de la resistencia total, así como un comportamiento tipo arco atirantado que en las vigas de peralte alto es producido por las varillas longitudinales que actúan como tirante y por el concreto no agrietado arriba y a los lados de las grietas que actúan como arco. Cuando la fuerza cortante factorizada V sub U es grande, significa que graves grietas van a ocurrir, a menos que se proporcione algún tipo de refuerzo adicional. Este refuerzo usualmente toma la forma de estribos que rodean el refuerzo longitudinal a lo largo de las caras de las vigas. Los estribos más comunes tienen forma de L, más o menos, como lo que vemos aquí, de U, pero también pueden tener forma de W o dos U's juntas, o ser de una sola rama vertical, como se muestra aquí en la figura. Como vemos aquí, la primera figura, se considera que los estribos de ramas múltiples, como el de la figura E, la quinta, la última que tenemos allí, inhiben la separación en el plano de las varillas longitudinales. Como consecuencia, son generalmente preferibles para vigas anchas que las que se muestran en la figura 8.3D, la D que está allí, la cuarta. Algunas veces conviene usar estribos con empalme de traslape, como los que podemos ver en estas otras figuras. Aquí en la figura G. Este tipo de estribos no son satisfactorios en miembros diseñados para fuerzas sísmicas, por ejemplo. Ahora, estos
según el código del ACI, son ocasionalmente apropiados para miembros muy peraltados, en particular en aquellos cuyo peralte varía gradualmente. Sin embargo, se considera que no son satisfactorios en zonas sísmicas. Las varillas llamadas colgantes, usualmente con aproximadamente el mismo diámetro que los estribos, se colocan en los lados de compresión de las vigas para soportar los estribos, como se ilustra en la figura A, la que está arriba, la primera, y la J, que va a ser la última que tenemos acá abajo. Los estribos pasan alrededor del acero de tensión y para cumplir con los requisitos de anclaje, se prolongan hasta el lado de compresión de la viga tan práctico como sea posible y se enganchan alrededor de los colgantes. El doblado de los estribos alrededor de los colgantes reduce los esfuerzos de aplastamiento bajo los ganchos. Si estos esfuerzos son muy grandes, el concreto se aplasta y los estribos se desgarran. Cuando existe una torsión considerable en un miembro, es necesario usar estribos cerrados, como se muestra en esta figura. Así, F, G, H y o J, cualquiera de estos estribos. El ancho de las grietas diagonales está directamente relacionado con la deformación unitaria en los estribos, por lo que en el código no se permite que el esfuerzo de fluencia de diseño de los estribos exceda de 60 kilolibras por pulgada cuadrada. Este requisito limita el ancho de las grietas que pueden desarrollarse. Tal resultado es importante desde el punto de vista de la apariencia y trabazón del agregado. Cuando se limita el ancho de las grietas, se desarrolla una mayor trabazón en el agregado. Una ventaja adicional de limitar el esfuerzo de fluencia es que los requisitos de anclaje en la parte superior de los estribos no son tan estrictos como lo serían para estribos con mayor resistencia a la fluencia. La limitación de 60.000 libras sobre pulgada cuadrada no se aplica a la malla de alambre corrugado soldada, porque las investigaciones recientes han mostrado que el uso de alambres de alta resistencia ha sido realmente satisfactorio. Las pruebas han mostrado que los anchos de grietas inclinadas de cortante, bajo condiciones de carga de servicio, son menores para las mallas de alambre de alta resistencia que los que ocurren en vigas reforzadas con estribos corrugados de grado 60. El esfuerzo máximo permitido para la malla de alambre corrugado soldada es de 80.000 libras sobre pulgada cuadrada. Bien, hasta aquí va a llegar la clase de hoy. No tengo más nada que agregar, la verdad es una clase pues bastante teórica y bien corta. Así que les recuerdo, jóvenes, entregar sus actividades a tiempo, por favor. En caso de tener algún problema, me pueden enviar por mensaje. Pues bien, muchas gracias por su atención. Que pasen una excelente semana.